Hola, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Cuba. Allí en los últimos meses se ha agravado la crisis energética provocando apagones en gran parte del territorio cubano. Una situación que ha deteriorado aún más la ya débil economía de la isla y ha exacerbado el descontento social de la población que viene afrontando una compleja situación económica desde hace años. Para analizar esta crisis en Cuba nos acompaña Julio M. Schilling. Él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y de The Cuban American Voice. Nos acompaña a esta hora desde Miami. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carol, por la invitación. Un placer. Julio, a mediados de octubre prácticamente toda la isla se quedó sin luz y hasta este jueves 31 de octubre más de la mitad de Cuba estaba todavía sufriendo apagones. ¿Por qué está siendo tan difícil restaurar por completo el servicio eléctrico? ¿Es falta de recursos o simple inoperancia de las autoridades competentes en Cuba? El problema, Carol, es que para el régimen cubano se ha formado lo que podemos categorizar como una tormenta perfecta en su contra. En otras palabras, no tienen el subsidio masivo que desde la instalación del comunismo cubano en 1959 siempre ha existido. Primero la Unión Soviética, después inversionistas occidentales, después el petróleo venezolano y las remesas y el dinero de la nación cubana exiliada. No ha dado con lo esperado. El acercamiento con los Estados Unidos fue algo a que el castrismo apostó que le iba a favorecer. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que en sí lo que siempre ha buscado no acceso a mercancía de Estados Unidos, que de hecho eso pues en cuanto al sector de comida y otros productos tienen claramente acceso, sino al crédito estadounidense. Entonces eso no se le ha dado. Le podemos añadir un factor importante y fíjate, marca el calendario para que vea que la situación de los apagones en Cuba se agudiza tras la invasión de la dictadura Rusia a Ucrania, porque los bancos de Vladimir Putin en Europa han asistido al régimen cubano a esquivar sanciones, pero también a lavar dinero del narcotráfico, que es una fuente muy importante para el socialismo continental en el hemisferio occidental. Entonces, al tener un mayor problema, los planes de acercamiento, de continuar, que es algo que la actual administración estadounidense prometió que iba a hacer el 11 de julio, ese evento magnánimo donde cientos de miles de cubanos salieron a la calle a protestar y la represión que a partir de ahí siguió, pues le ató las manos al actual gobierno estadounidense para seguir fomentando ese acercamiento. Entonces se ha quedado La Habana básicamente en una situación muy difícil. Es un problema de recursos y, valga la redundancia, hay que entender, es porque la priorización de La Habana en la represión, en tratar de contener la oposición y el de perder una gran parte de su fuerza laboral que en efecto los ha exportado al exterior, gran parte de la juventud cubana. Muchos de ellos los tengo de vecino aquí en el sur de la Florida, precisamente porque es un mecanismo estratégico, una movida estratégica, primero para tratar de fomentar una domesticación social dentro de Cuba para evitar otro 11 de julio y también la búsqueda de mayores entradas de dinero y de poder poner más presión al gobierno estadounidense. Sin embargo, no ha sido suficiente para poder resolver las necesidades urgentes de un país que debe de proveer para los ciudadanos y lamentablemente no lo está haciendo. Julio, este jueves el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, admitió que el sistema eléctrico de la isla sigue tenso, según sus palabras,
pero descartó un apagón total. Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de petróleo a Cuba, según dijo ella, por razones humanitarias. ¿Bastará esta ayuda mexicana para frenar la crisis? Será una curita, o sea, yo creo que el actual gobierno de México, que hay que recordar que Morena y el antiguo presidente López Obrador han tenido un vínculo muy estrecho con Cuba comunista, y esto es un intento sincero de la presidenta mexicana de tratar de ayudar al régimen castrista. Y tenemos que hacer la diferencia entre ayudar al pueblo y ayudar al régimen. El gran responsable de la falta de inversión en tener la infraestructura necesaria, como tiene que tener un país civilizado, es debido a la prioridad que ejercen en reprimir e hacer inversiones de un tipo. Mira, cuando miramos, por ejemplo, los hoteles que se están construyendo en La Habana, hoteles que están vacíos, ya los que existen están vacíos. Sin embargo, ¿por qué están construyendo más hoteles? Muy sencillo, para lavar dinero. La esperanza es que si en algún momento logra lo que busca, que es que los Estados Unidos los reconozca y los acepte en sus términos. En sus términos quiere decir que son una dictadura y que no van a encaminar hacia un modelo democrático en ningún momento, por la vía natural. Entonces, pues con esas estructuras de hoteles, eso sirve de colateral para préstamos. Es una forma de poder blanquear dinero que en estos momentos, como dije anteriormente, los bancos de Rusia en Europa ya no le pueden resolver lo mismo, tomando en cuenta que los bancos rusos tienen un mayor monitoreo en la banca internacional. Julio, tú hablabas recientemente de las protestas, de esas protestas del 11 de julio. A pesar de las duras consecuencias que puede tener el salir a protestar en Cuba, la ONG Justicia 11J asegura que a raíz de los constantes apagones se han registrado cerca de 50 manifestaciones en los últimos días. ¿Qué tanto impacto pueden tener estas protestas? Carlos, mira, este es un punto muy importante y me alegro muchísimo que hayas traído esa pregunta a colación, porque esto demuestra, tenemos que entender, y yo creo que esos que en esa parte de Alemania vivieron la, la- lo que fue el comunismo, entienden bien el proceso de establecer el hombre nuevo, o sea, ese proceso de adoctrinamiento para tener un nuevo ciudadano que abrace el marxismo-leninismo. Y lo que estamos viendo es en Cuba, que los mayores protagonistas, el 90% de los protagonistas del 11J, fueron personas que nacieron en cautiverio, o sea, que nacieron ya bajo el reloj del comunismo cubano, o sea, que fueron precisamente parte de un proceso de adoctrinamiento y de un monopolio de la información por muchas décadas. Entonces, cuando vemos que aún así, aún tomando en cuenta, hay que añadir que La Habana ha facilitado y lo ha visto como un mecanismo de supervivencia, el facilitar la salida de Cuba, incluso por medio de México, que eso fue algo que se pactó con el expresidente López Obrador, como una forma de, repito, suavizar esa presión social. Fíjate que fue justo meses después del 11 de julio que se inicia la apertura en noviembre de poder salir, a pesar de que pueden salir quien tiene los medios reunidos. Sin duda que hay un costo para eso, pero a pesar de poder salir, a pesar de tener un claro entendimiento del costo extraordinario que se paga por en público expresar un descontento, así Sí. todo está ocurriendo. Y hay que destacar dentro de este punto que no están pidiendo, exigiendo, eh, digamos, más comida, no están exigiendo visas para salir, exigen libertad, exigen cambio sistémico. Y esto viniendo de precisamente ese sector de la población, esa juventud que creció bajo ese tipo de medio tan controlado,
tiene que ser muy frustrante para el régimen castrista y le obliga a reprimir, le obliga a minimizar cualquier proceso de liberalización por temor a precisamente la repetición de el 11 de julio. Y hay que entender otra cosa, la preocupación, Carol, del 11 de julio no es solo de parte de la población civil que puede pues, manifestar y ejercer sus derechos naturales en vía pública, sino personas dentro del régimen que en determinados momentos se pueden unir a la sociedad cubana. Recordemos que más de 2 docenas de altos oficiales, algunos activos, otros retirados, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia, de pronto murieron. O sea, agarraron algunos COVID y algunos se explicaron, otros un accidente, y todo ocurrió ya después, cuando ya estaban muertos, que se anuncia, ¿no? Tal persona falleció y vienen Mm. ya los protocolos del régimen. Todo esto nos deja ver que la contrainteligencia cubana ha estado muy activa y esto es otra preocupación extraordinaria. Buscar una situación donde se puede repetir lo que ocurrió en Rumanía, donde las fuerzas públicas, en vez de enfrentar a sus vecinos, a la sociedad cubana, al pueblo, pues deciden decir, no, aquí lo que hace falta es un cambio de sistema. Y eso ellos lo Ya. tienen muy claro. Julio, este miércoles 30 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con 187 votos a favor, 2 en contra y una abstención contra el embargo de Estados Unidos a Cuba. Esta resolución no es vinculante, pero ¿cambia en algo el escenario político de la isla? No, en lo más mínimo. El escenario de lo que es la estrategia diplomática, particularmente en foros como las Naciones Unidas, ha sido una de las herramientas de guerra del comunismo cubano desde que llegó al poder. O sea, mucho simbolismo, pero la realidad es que Cuba comunista puede comerciar, de hecho lo hace con más de 180 países, tiene una relación íntima con China comunista, que es uno de los mayores proveedores de artículos en todo el mundo, incluyendo antibióticos, incluyendo mecanismos de alta tecnología, de modo de que si países libres están tristemente comprando cosas de China comunista, lo digo tristemente porque China comunista es un enemigo de la libertad, pero sin embargo es un íntimo amigo del régimen de La Habana y sin embargo vemos que la culpa a los Estados Unidos se reduce a simple y llanamente a la decisión unilateral de los Estados Unidos de no venderle todos los productos y de no darle crédito, particularmente crédito del contribuyente estadounidense. De eso se trata. O sea, Mm. eso es realmente lo que están buscando y sí, cada año tienen estas votaciones que realmente es muy lamentable porque yo creo que cuando vimos esa solidaridad internacional, por ejemplo, con el pueblo de Sudáfrica contra el sistema apartheid, estamos hablando de un mecanismo que los Estados Unidos y el Occidente realmente no han trabajado, no han hecho el enfoque de concienciación acerca de qué es lo que es el embargo y que el embargo no es contra el pueblo de Cuba, sino contra el régimen castrista y que el peor embargo, o mejor llamado el peor bloqueo, es el bloqueo que tiene el gobierno cubano contra su propio pueblo. Julio, antes de despedirte, desde el punto de vista regional, ¿qué representa esta agudización de la crisis en Cuba y qué se puede esperar que cambie, si algo cambiaría, dependiendo de quién gane las elecciones en los Estados Unidos? Mira, primero tenemos que entender Cuba comunista es la base principal del socialismo continental. Quiere decir, desde Morena hasta el partido de Cristina Kirchner, hasta el de Lula da Silva en Brasil, de Petro en Colombia. Cuba comunista sigue siendo, recordemos que en el Foro de Sao Paulo, tras la caída, por un lado, del comunismo soviético, se reformuló estratégicamente el modo de llegar al poder. Entonces, el socialismo continental tiene claro
que ahora está vinculado al narcotráfico. De ahí, particularmente, las conexiones con los carteles de México son muy importantes. Entonces, Cuba comunista seguirá dependiendo y seguirá siendo un beneficiario, yo creo, de estos gobiernos y regímenes en América Latina, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en México de la actual mandataria es un claro ejemplo de indicaciones, porque Cuba comunista ha asumido el papel en América Latina de lo que fue la Unión Soviética, excepto que solo dirige, no pone los recursos se espera que lo ponga otros. Y sí, América Latina sí tiene, porque estamos viendo dos cursos, dos visiones. Por un lado, Argentina, vemos, por ejemplo, en Milei, vemos el presidente de Uruguay. Hay una corriente que busca enfrentar estos modelos socialistas en el hemisferio occidental sur, y hay dos visiones que hacen los planteamientos en la contienda estadounidense, y sí tendrán resultados muy diferentes dependiendo en quién gane. Julio M. Schilling, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Deutsche Welle desde Miami. Un placer, Carlos.